to start. This is our 12th encounter. So today I'm going to explain about comparatives and superlatives adjectives. Entonces, no sé si han escuchado hablar de los superlativos y los comparativos. Sí, profe. Ahí yo de hecho, en esta última o penúltima actividad del curso de inglés, nos toca hacer una actividad con esos temas, con los superlative y los comparativos. Ah, ok. Sí. ¿Y qué tal el tema? ¿Ya lo había visto? ¿Lo conocía? Sí, profe, en el colegio, sí, nos explicaron algunas veces, esos temas del comparativo y el superlativo. Okay. And what about you? Ah, sorry. No, sí, que se usa el than y se usan el ER para los superlativos y los comparativos. Se les agrega ER al verbo. Ok. Entonces, ya ahorita le voy a explicar bien a qué se le agrega ER y por qué no son a todos. Ya, vamos a ver. Sí. Ajá. Sí, ya ahorita vamos a hacer una explicación, pero sí, más o menos es lo que está diciendo, eso es. Más o menos esa es la idea de la actividad. Entonces, sí, no sé, what about you, David? Sí, esos temas lo vimos en el colegio, pero de tantos temas ya se me olvidó esa parte. Ok, entonces les voy a compartir acá mi pantalla. I'm going to share with you my screen, and now you can see my screen. Yes. Ok, so, entonces, sí, lo que decía Sebastián, los comparativos, pues los usamos por regla general, se le agrega ER. Pero, o sea, si nosotros tenemos, pero ¿a qué es lo que se le agrega ER? Se le agrega ER a los adjetivos, ¿sí? No a los verbos, Sebastián, ¿sí? O sea, estaba correcto, pero se le agrega es a los adjetivos. Entonces, en este caso, pues por lo general para comparar agregamos ER, pero como en todo hay reglas. Entonces, la primera regla es que si la palabra tiene una o dos sílabas, agregamos ER. Entonces tenemos acá small, smaller, smart, smarter. ¿Sí? Entonces esta es la primera regla, por lo general agregar ER. La siguiente, si la palabra termina en E, solamente vamos a agregar la ER. Entonces, large, larger. ¿Sí? Esta es la más fácil porque ya si sabemos que la palabra termina en E, pues entonces le vamos a agregar la ER y ya está. La tercera regla es que si la palabra termina en Y o Y, cambiamos por IER. Entonces, acá tenemos un ejemplo, easy, easier. ¿Sí? Y luego, la siguiente regla nos dice que si la palabra termina en consonante, vocal consonante, doblamos la última consonante y agregamos ER. Entonces acá, big, bigger. Y tenemos acá la última regla, que si estas reglas que utilizamos acá son para los adjetivos que tienen una o dos sílabas, nada más. Ahora acá, si la palabra tiene más de dos sílabas, le agregamos more before. So, in this case, expensive. Entonces acá no diría, no, pues le agregamos ER, ¿cierto? Porque se supone que esa era una de las reglas, pero no, porque esta es una palabra que tiene más de una y dos sílabas. Entonces, no lo vamos a cambiar, sino que agregamos more expensive. And beautiful, igual. Entonces, more beautiful. Y como todo, hay excepciones. Entonces, en este caso, tenemos good, que no le vamos a agregar ER, sino que cambia para better. Bad is worse. Entonces,
estos adjetivos se conocen como adjetivos irregulares. ¿Por qué adjetivos irregulares? Porque no siguen ninguna regla. Entonces, por eso no les agregamos ere ni nada, sino que lo cambian totalmente. Entonces, son esas excepciones. Hay algunas excepciones y esas son dos de esas. Entonces, no sé si hasta ahí vamos claros. Profe, ¿y qué traduciría eso? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre small y smaller? Ya la vamos a ver. Entonces, que en este caso es para comparar. Entonces, como lo dice, comparativos es para decir que, por ejemplo, en este caso, que es más pequeño. Entonces, acá están los ejemplos. Entonces, algo que es muy importante es que tenemos que usar than. En este caso, acá en la pantalla, que hacemos la oración y es para comparar. Entonces, por ejemplo, I think the book was better, acá está. Entonces ya no decimos good, sino better than the movie. Entonces estamos diciendo que el libro estuvo mejor que la película. ¿Sí? Esto es para comparar. Comparar ya sea que la altura, gordo, flaco, fácil, difícil, ¿sí? Es para comparar. El siguiente ejemplo, entonces, she's younger than her brother. Igual, está diciendo que ella es la más joven, es más joven, sí, o es la menor, es menor de su hermano. Igual acá, he's older than his friend. Entonces, ¿qué está diciendo? Que él es mayor que su amigo. En este caso, my car is newer than yours. ¿Sí? Entonces, ¿qué la regla general? Que le agregamos ere, que si el verbo termina en e, pues le agregamos solamente ere, que si termina en y, que la cambiamos, quitamos la y y agregamos i, er, y que si la palabra es monosilábica y que es consonante, vocal consonante, duplicamos la última consonante y le agregamos ere. Entonces, aparte de eso, utilizamos than. Este es importante, siempre tiene que ir ahí porque es lo que nos está indicando que estamos comparando. ¿Sí? Entonces acá comparamos. His house is bigger than mine. Tea is cheaper than champagne. ¿Sí? Entonces no sé si ahí ya le queda un poco más claro, David. Sí, gracias. Sí, eso, exacto. Entonces, esto es para comparar. ¿Comparar qué? Pues dependiendo de lo que dice el adjetivo. Entonces, si el adjetivo dice pues que gordo, pues lo vamos a comparar, pues decir que él es más gordo que. Entonces, por eso utilizamos than. Que en este caso, y en los ejemplos, como los puedes ver acá, todos utilizamos better than, younger than, older than, newer than, bigger than, en todos. Siempre para comparar, vamos a decir, ponemos el comparativo, pues con el adjetivo en su forma comparativa, y le agregamos than. ¿Ok? And what about you, Sebastián? Everything is clear? Yes, teacher, I understood everything. Ok. Entonces, bueno, entonces acá esas excepciones pues, no son muchas tampoco, entonces, pero esas son como las más comunes. Ok. Entonces, now let's move on about superlatives. Entonces, en este caso, acá tenemos podemos tener acá una regla de cómo se hace. Entonces, que es el subject plus verb plus da, el artículo de article, ya, o de. Acá lo pueden utilizar, las puedes decir de las dos formas, adjective, y en este caso, pues, superlative, that name, pues de object. Entonces, acá también tenemos unas reglas. Son más o menos las mismas y en este caso ya no le vamos a agregar er. Entonces, los superlativos hablan para hablar de decir que es mejor que. ¿Sí? Entonces, perdón, que es en este caso, por ejemplo, que estamos acá hablando de small, entonces él es el más inteligente, ¿sí? Ahorita decíamos, así es, Sebastián, entonces sí, el mejor, o sea, entonces, para este caso lo utilizamos para decir que es el mejor,
o bueno, ya ahorita vamos a ver los ejemplos y dependiendo de eso, pues ya les le van diciendo. Entonces, en este caso utilizamos la terminación est, ya no es er. Entonces, para los comparativos utilizamos er, para los superlativos utilizamos est. La terminación como base, ¿sí? O sea, si nos están hablando de superlativos, ya sabemos que por regla general le agregamos est. Pero, como en todo, vamos también a ver algunas reglas. Entonces, en este caso dice... Yes, Sebastián. Entonces, acá dice, para la mayoría de los adjetivos cortos, o los que sean de una sílaba y algunos de dos, el superlativo se forma añadiendo, pues, es. Entonces, acá, small. Entonces, acá es importante el uso del artículo, the smallest, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el que nos ayuda a decir que es el mejor, el más inteligente, lo que sea que nos esté diciendo el adjetivo, siempre el artículo debe ir ahí. Así como en el anterior, después del comparativo viene than, en este caso before, aquí ya ponemos entonces el artículo de. ¿Sí? Entonces, el otro era adelante, este va primero. Entonces, en este caso tenemos small, the smallest, cool, coolest, cheap, the cheapest, fast, the fastest, and clean, the cleanest. Entonces, ahí tenemos que le agregamos est. Entonces, en general, la regla se parece mucho, solamente pues que cambia lo que estamos agregando, que acá el otro era er y en este es est. Entonces, es lo mismo. Acá en este caso, si el adjetivo termina en la letra e, entonces solamente que le vamos a agregar es est. Entonces, white, the whites, nice, the nicest, safe, the safest. Entonces, ahí ya sabemos, pues que si termina en la E, solamente ya no le necesitamos agregar la E, sino que solamente le vamos a agregar est. ¿Qué es white, teacher? White, ¿qué significa? I'm not sure. Ahorita le digo cuál es ya, para que de una salga de la duda, porque no estoy segura si es que ok, es amplio, como es que tiene más espacio. El más amplio, entonces. Sí, así es. Entonces, en este caso, el más amplio, así es. Sí. Sí. Ok, entonces, la siguiente regla nos dice que para los adjetivos cortos que terminan en vocal más consonante, se les debe doblar la consonante. Es lo mismo que lo que hablamos en el anterior. Consonante, vocal, consonante, lo mismo hacemos. Acá le doblamos la consonante y le agregamos est. Entonces, fat, the fastest, think, the thinnest, big, the biggest. ¿Sí? Entonces, es más o menos, cumplen las mismas reglas que los anteriores. Y la última, entonces, para los adjetivos que terminan en la Y, igual, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que aquí le cambiamos es que ya no le agregamos er, sino est, ¿sí? Igual que para los comparativos. Entonces, acá dry, the driest, heavy, the heaviest, happy, the happiest. ¿Sí? Entonces, cumplen, se le aplican las mismas reglas para los dos, pero tienen que tener en cuenta que unos son comparativos y los otros son superlativos. ¿Sí? Entonces, aquí vienen las excepciones. En este caso, para los adjetivos que ya tienen más de una sílaba, entonces se utiliza must plus adjective, pues el adjetivo en su forma original. Entonces acá no cambia el adjetivo, sino que ponemos, in this case, expensive, entonces the most expensive, ¿sí? El adjetivo se mantiene en su forma
normal, pero pues le agregamos eso para decir que es el más caro. Beautiful, entonces the most beautiful. Generous, the most generous, ¿sí? Entonces, ahí ya, esa es la diferencia. Entonces, acá con nosotros es que si tiene más de 2 sílabas, entonces lo dejamos tal cual está, pero agregamos el artículo the plus most y el adjective. Y estos que están acá, al igual que en la anterior, también son adjetivos irregulares. ¿Por qué son irregulares? Porque no siguen ninguna regla. Entonces, good, the best, bad, the worst. ¿Sí? Entonces, ahí más o menos ustedes ya tienen una idea y se darán cuenta que tienen mucha similitud, sobre todo las reglas, entonces. Pero que para los comparativos es para decir que es mejor que, o que es más flaco que, o más gordo que, dependiendo de lo que el adjetivo dice, que le agregamos ER, y que si el adjetivo tiene más de 2 sílabas, entonces agregamos more expensive. Igual acá, entonces, para los operativos, para decir que es el mejor, entonces, en este caso, vemos acá que también depende pues, de lo que dice el adjetivo. La terminación aquí cambia, que es solamente que aquí le agregamos EST y que utilizamos el artículo de antes de poner el adjetivo en modo superlativo, ¿sí? Entonces, acá igual que si terminan en E, pues ya solamente le agregamos EST. Entonces, eso ya es para los superlativos. Entonces, los superlativos es para decir que es el mejor de todos. Entonces, creo que no sé si han escuchado hablar del premio de fútbol, que se llama así, The Best, creo. Entonces, ahí habla, pues, que es el mejor. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna duda o todo está claro. Hi, Oscar. Welcome. Hi, teacher. Thank you. And excuse me because I very late. Sí, late, Yes. tarde. Yes. Excuse me, Ok, teacher. no problem. Nadie más estuvo, así que estuvimos esperando un buen tiempo para que alguien se conectara. No sé qué pasó Okay. con Andrea y las demás y las otras chicas. Entonces, pues bueno, entonces iniciamos la clase. Acá estamos, no sé si alcanzó a ver el tema como tal, si le quedó alguna duda. Estamos hablando pues, de los comparativos y los superlativos, que uno es para comparar y lo otro es para decir que es mejor que, ¿sí? Entonces, para decir que es el mejor de todos en ese caso, o sea, dependiendo pues lo que el adjetivo nos dice. No sé si alcanzó a ver o si alcanzó a ver, tiene alguna duda. Alcancé a ver la segunda parte cuando estabas explicando, pero, pero bueno, tranquila, yo te pongo cuidado ahí, no hay problema. Pero la segunda parte la alcanzó a entender. Sí, señora. Ok. Entonces, aquí tenía unos ejemplos. Let me show you some examples about superlative. Entonces, en este caso, tenemos unos ejemplos como para que les quede un poco más claro. Entonces, I think American football is the most dangerous. ¿Sí? Entonces, acá ya vemos que este es un verbo, perdón, un adjetivo que tiene más de 2 sílabas, más de una, más de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos the artículo en most dangerous, como está acá en este ejemplo, en esta regla. Sí, entonces acá, lions are not the fastest animals on earth. Igual acá, entonces está hablando que es rápido. Entonces acá está haciendo una oración negativa, está afirmando que los leones no son los animales más rápidos en la Tierra. Entonces, sí, cualquier cosa que nosotros digamos puede ser que sea cierto, puede ser que no. Bueno, en realidad uno los usa para decir que algo es cierto, pero por ejemplo, si uno está haciendo ejemplos como de práctica,
no necesariamente tiene que ser pues real, ¿sí? English is the most common language in the world. Entonces, acá también tenemos que esta ya tiene más de 2 sílabas. Entonces, ya lo utilizamos tal cual está aquí. Y acá también tenemos un ejemplo como una pregunta. Entonces, ¿are the blue whales the biggest animals on Earth? Entonces, está preguntando que si son las ballenas azules las más grandes en la Tierra. Entonces, la respuesta es yes, they are. O si no, entonces no, they are not, they aren't. ¿Sí? Entonces, dependiendo pues lo que ustedes quieran usar. Pero ese es el uso que se les da pues con los ejemplos. Entonces, recuerden que se utiliza el artículo y cuando el adjetivo tiene más de 2 sílabas, entonces utilizamos must. Y si no, pues le aplicamos las reglas que vimos acá. ¿Listo? Entonces, ahí ya esto viene con la práctica. Entonces, no sé si Oscar también tiene eso de tarea, tiene una actividad con eso. No he mirado la guía de la de ahorita, entonces no sabría, profe. Ok, porque Andrea también me había dicho que algo de eso. Entonces, Pero supongo que si es de segunda de English 2, sí, entonces es la misma. sí. No sé realmente si ustedes van en el mismo semestre, porque hay unos que van en el tercero y otros que van en el segundo, los que están aquí participando en los encuentros. Entonces, exactamente no sé en cuál semestre van. Ah, ok, vale. Ok, Dale. pero si no, pues si no, acá pues tiene las, I'm going to share with you the screen about, ok, entonces, vamos a pasar no sé si con los temas anteriores del pasado y el presente que hemos trabajado han tenido alguna duda con los trabajos en la universidad, ¿qué tal? Todo ha estado claro, no sé, algo que les pueda servir, que hayamos hecho acá en las clases, o que hayan hecho allá y que les haga falta que como que yo les refuerce o algo así. No sé si necesitan alguna aclaración o si todo está claro. Todos al tiempo no. No, teacher, igual pues cualquier cosita, si nos ocurre alguna duda, sugerencia en el transcurso de la semana, de pronto te podemos escribir. Sí, cualquier Pues cosa. igual qué pena molestar. No sé, pues que para eso estamos. Si algo, o digamos un tema que usted dice, no, en este tema como que no me queda claro, adicional pues a lo que yo vengo trabajando, les puedo hacer una explicación que tal vez les ayude a entender un poco el tema. Sí, entonces pues esta también es la idea de los encuentros. Si hay alguna duda, pues la podemos trabajar acá. Ok, Entonces, ok, teacher, thank you. ya les envié los screenshots para que ustedes tengan las reglas, para que se las aprendan. Okay, let's move on. Today also we talk about the future. Entonces, no sé si más o menos tienen idea cómo se trabaja el futuro, pues, o cuáles son los usos, o bueno, sí, cómo debemos utilizar el futuro, que si utilizamos algún auxiliar o algo. Creo que se utiliza antes de los verbos el will, que will, run, etc. Okay, and what about you, Oscar? En el futuro, pero con oraciones simples, progresivos, perfectos, No, perfectos. simples, oraciones simples, sí. Ok. Para el futuro simple, utilizamos will, would o be going to, dependiendo pues el contexto. Eso es Sí, lo que me acuerdo, teacher. sí, entonces vamos a hablar acá
de las formas que tenemos para utilizar que podemos utilizar para hablar del futuro, que puede ser un futuro que está cerca. Entonces, let me share with you again my screen. Ok, entonces, in this case, today, I'm going to explain a difference between going to and will. Entonces, podemos utilizar going to or will. Entonces, ¿para qué la diferencia entre estos? Es que acá, como les indican las flechitas, este está más cerca, es un futuro más cerca, que lo vamos a hacer, que voy a hacer algo, ¿sí? Entonces, voy a hacer algo, pero que no lo voy a hacer a largo plazo, sino que es cerca de, que lo vamos a hacer pronto, entonces. ¿Se podría decir como inmediato, teacher, o...? No, no necesariamente, ¿no? Porque puede decir I'm going to, bueno, sí, un futuro sí como inmediato, exactamente, sí, exactamente, ajá, sí lo podemos utilizar también así, sí. Vale. Thanks, Oscar. Okay. Entonces, el will lo utilizamos más como para decir, por ejemplo, yo trabajaré, yo bailaré, ellos comerán, ¿sí? En cambio, going to es algo que, for example, when I start the encounters, I said, I'm going to explain, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo los encuentros, normalmente les digo así, I'm going to explain, ¿sí? Entonces, ahí ya utilizamos going to. Y en este caso, pues el will es más futurista, digámoslo así, entonces sí, es más la forma, entonces se pueden trabajar las dos. Pero bueno, les voy a explicar y vamos a hacer unos ejemplos para que les quede más claro. Entonces, en este caso, para el going to, necesitamos el verbo to be en la forma presente. We need verb to be in the present. Entonces, this is the structure. In affirmative, to be, present, going to plus verb plus complement. In the negative form, to be in the present plus not plus going to plus complement. Interrogative, to be in the present plus going to plus, no, creo que aquí está mal. Let me watch some examples. Yes, pero en este caso lo que cambiamos es dependiendo pues si es el sujeto y la acción. Entonces, dependiendo si es you are, pues entonces acá en interrogativa utilizamos are you going to bla bla bla, yes, ¿sí? Pero ya les voy a hacer unos ejemplos ahorita para que les quede un poco más claro. Entonces, esta es la estructura. Normalmente se utiliza el verbo, el to be en su forma, el presente. Entonces, ¿cuál es el presente? Pues lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Que los trabajamos con you are, yes, sí, las formas que decíamos que she, he, and it, van con is, y los demás con are, ¿cierto? Eso ya lo habíamos trabajado y eso pues ustedes ya tenían como idea de eso, ¿cierto? O sea, ustedes ya tienen ese tema igual, claro. igual ahí en esos, para el futuro simple se aplican igual las reglas para las terceras personas. Yes. Sí, Okay. En este caso sí es más no, dependiendo pues acá, porque aquí sí dice que el presente. Entonces el verbo to be en el presente, que esa fue una de las primeras clases que hicimos, decimos que para she, he, and it, pues utilizamos is. Y para los demás utilizábamos are, pues para los que quedan, y pues la diferencia es que I, pues va I am. ¿Sí? Y los demás sí, she, he, and it con is, y los demás iban con are. Entonces, para que eso tengan presente ahí. Ya ahorita que trabajemos los ejemplos, ya les va a quedar un poco más claro. Ok, teacher, thank you. Ok. No sé si los demás les quedó claro o los confundí. Vamos a ver los ejemplos. Sí, ya voy a ver, les voy a mostrar acá la explicación del will y ya vamos a ver los ejemplos.
¿Listo? No, what about you, Sebastián? No sé si Sebastián, sí. Sí, profe, sí, ahí esto, comprendí esto, la mayoría, ahí. Sí, lo importante también es aprenderse uno las reglas. Esto siempre las reglas y Sí, ese sí, orden la regla. de cómo se supone que va sí, como, dependiendo de cómo van los usos de cada, pues que si vamos a utilizar el verbo to be, ya como lo habíamos visto. Entonces todo eso Ajá. es más que ustedes lo practiquen para que pues no o sea, todo esto en realidad es práctica. Todo lo que hemos visto necesita mucha práctica. Entonces ustedes les toca hacer eso, practicar, practicar y practicar para que les salgan las oraciones y todo bien. Ok, entonces, ok, so let's move on. En este caso, in this case, entonces aquí estamos hablando de will, entonces, que se usa para hablar de decisiones espontáneas y en ese momento pues uno decide que las va a hacer sí, pero no necesariamente que se van a hacer en el momento, entonces sí. Lo que les decía ahorita, entonces que yo yo trabajaré en algún lugar, yo nadaré en el mar, no sé, ¿sí? Cosas así, más espontáneas, que uno las decide en ese momento, pero que no las va a ejecutar pues ya. Entonces tenemos acá la estructura, la forma afirmativa tenemos que es el sujeto plus will, y ahí tenemos el verbo, acá no le puse el verbo, pero acá es el verbo en infinitivo, sin el to también. ¿Se acuerdan que también por ahí habíamos visto en la clase anterior algo que con los verbos modales, modal verbs, que también les quitábamos este to? Entonces, en este caso, también, cuando estamos hablando de will, entonces la forma es subject plus will plus verb without to plus complement. Entonces, aquí hay un ejemplo. Es que los otros ejemplos los puse adelante y para los de going to. Ok. Entonces, this is an example. Entonces, she will fly to New York. Entonces, está diciendo que ella viajará a Nueva York, ¿cierto? Entonces, lo hará, pero no sabemos, como que no tenemos certeza de cuándo. Entonces, ahí ya tenemos este ejemplo. Ahora viene la forma negativa. Entonces tenemos subject plus will not plus verb without to, infinitive without to plus complements. Entonces acá les puse esto porque la forma corta de will not es won't. No sé si ya la conocían o si la ven por ahí, entonces esa es la forma corta del will not, para que lo tengan en cuenta. Pero pues por ahora pueden trabajar así, will not, para que no, pues si se confunden o algo no entienden, entonces la pueden usar. Pero sí, acá se las dejo también, por si la quieren trabajar en la forma corta. Entonces, the same example, entonces. She will not fly, igual acá. Entonces, si ven, el verbo sigue en infinitivo, pero no le agregamos el to, porque acá pues ponemos to, pero porque está diciendo que va a Nueva York, ¿sí? Entonces, por eso lo usa y no porque cambie de lugar o algo, sino pues que solamente es porque la oración lo necesita ahí. Entonces, she will not fly to New York. Entonces, la forma interrogativa. Entonces, también tenemos que es will plus subject plus verb in infinitive without to and plus complement. Entonces acá, this is an example, the same example, will she fly to New York? Entonces igual, entonces tenemos acá el will, el sujeto, el verbo en infinitivo y pues el complemento. ¿Sí? Entonces no sé si ahí ya les queda un poco más claro con el ejemplo.
Teacher, una pregunta. Yes. El will, bueno, ese aplica para todos los pronombres personales, ¿sí? O sea, no, ninguno Yes. tiene... Ok, Yes. En going to también. Entonces el going to es igual. En este caso no aplica que si es ella, él, no, que le agregamos ok. eso o alguna cosa, no. Es el mismo para todos. Ah, ok, vale. Listo, Ok. teacher, thank you. En los demás, David, ¿qué tal? ¿Le queda un poco más claro con los ejemplos o...? Sí, sí, ya está bastante claro. Ok, entonces acá es que no sé qué dice los ejemplos de la otra parte, pero ya se los voy a compartir para que también pues les quede más claro. Ok, I'm going to send you this. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a enviarles aquí unas oraciones. Entonces, aquí con estos ejemplos ya podemos ver si ustedes les quedó clara un poco la explicación, si tienen dudas. Entonces, son 4 oraciones. Hay una quedó una pegada con la otra, pero bueno, ya se volvió a ir igual. Bueno, ahí son 4 oraciones, que no sé por qué se pegaron ahí las dos. Bueno, en fin, creo que ahí ustedes la pueden ver bien. Pueden saber identificar sitios. Voy a hablar sobre este asunto. Creo que voy a estudiar ahora. Ella será profesora y la última, él se convertirá en el jefe. Entonces esa es otra. Son 4 oraciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que lo que hemos trabajado. Entonces, la forma, ahí están en español. Entonces, ustedes la traducen, la ponen en la forma, pues ya quedaría pues dependiendo si ya está interrogativa, pues la vamos a hacer en negativa y afirmativa. Sí, le hacemos las dos formas que nos hagan falta. Entonces, por ejemplo, la última que dice, que es pregunta, él se convertirá en el jefe, entonces ustedes la traducen y luego dicen en la forma negativa, él no se convertirá en el jefe o él se convertirá en el jefe, ¿sí? Pero en la forma, pues, con las estructuras, dependiendo si tienen que usar will or going to. Entonces, no sé si me hice entender. Yes. Yes, entonces, go ahead. Teacher, Yes. ¿puedes poner un momentico los ejemplos? Un momentico para mirar una cosita. Ya les voy Lo, a compartir los screenshots de will ok. y de going to. Sí, please. Ya, sí, ya Ok, mientras thank entonces you. yo les envío eso. Ok, no problem. Thank you. Y adicional, pues igual le dan una respuesta a cada pregunta. Como las 4 les vamos a hacer forma interrogativa, si ya está, pues no le vamos a hacer. Igual la respondemos, yes or not. Y ya, entonces go ahead.
¿Qué tal? ¿Ya están terminando? ¿Qué tal vamos? No, teacher, voy en la mitad. No, no, teacher, aún no. Okay, go ahead. Okay, David. And Sebastián, what about you? Ya casi, profe. Okay, 1 minute.
Yeah, profe. And what about you, Oscar? Yes, teacher. Okay. Ok, igual vamos a empezar y ahí vamos resolviendo pues las dudas. Que Sí, esa es la idea porque, de estos ejercicios. Si tienen alguna duda o si sí, se porque les creo que me complicó. quedaron mal. Ok, no problem. Ok, entonces, Sebastián, ¿cómo le quedó la primera? La primera era afirmativa. Entonces, primero, ¿cómo le quedó la traducción? La traducción me quedó. I'm going to say her about this issue. Ok, and what about you, David? La primera también. Yes. La traducción, I will Yes. talk about this matter. ¿Cómo lo dijo? Que no lo entendí. Can you repeat, please? I will talk about this matter. Okay, and Oscar, what about you? Okay, teacher. I will talk you about this matter. Okay, entonces la forma correcta es I'm going to talk. Creo que Sebastián dijo I'm going to ¿qué? Say. To say. Eso es decir. En este caso estamos hablando de hablar. Estamos hablando de hablar ahí sí. Entonces es talk. ¿Okay? Ahí tenga en cuenta eso. Si voy a decirle algo a ella, no sé, bueno, a él, lo que sea, utilizamos say. En este caso estamos utilizando hablar. Entonces, pero luego no se bueno, utiliza con el will. sí, pero eso es una acción que usted va a hacer o sea, que está haciendo, voy a hablarle sobre ese asunto, ¿sí? Entonces voy a hablarle. Recuerde que el will es como más algo que le hablaré. Si dijera le hablaré sobre ese asunto, sobre este asunto, entonces ahí utilizaríamos will. Pero es algo que es más, como usted lo dijo sobre el going to, que es algo que está más cercano, es algo que sí se va a hacer, que como en las flechitas les indicaba, es como algo más real. Sí, Más que usted lo va a próximo. hacer. Yes. Entonces, el will es algo como que sí lo voy a hacer, pero no, y que ya lo decidí que lo voy a hacer. Por ejemplo, I'm going to travel. I will travel around the world. Entonces, sí, viajaré. ¿Cuándo? No tengo certeza, ¿sí? Pero lo que lo voy a hacer. Por eso les decía que going to es cuando uno va a hacer algo. Y el will es, por ejemplo, para decir yo trabajaré, yo hablaré, yo estudiaré, ¿sí? Es más, el will se utiliza más así. Hay unas que sí uno se confunde un poco, pero ya les digo que esto viene con la práctica, entonces ya uno puede trabajarlas. Entonces hay unas que sí se parece y que se puede utilizar algunas oraciones. Puede utilizar going to or will y it's okay. But in this case is I'm going to. Okay. Teacher, de pronto no sé si nos podrías compartir cómo quedaría la oración. O sea, si no la La escribes oración. o Ya. si el Sí. compañero nos la puede compartir ahí para pues hacer la corrección aquí. Aquí la oración de esta. Ok. Es que les voy a compartir un video, pero bueno, ahí para que lo puedan ver. No, David, así tampoco quedaría. A ver, más o menos así. I'm going to talk to him about this issue. ¿Sí? Esa sería, ¿por qué? Porque es una acción, es algo que voy a hacer. Ahí como les decía ahorita, es algo que si yo dijera, le hablaré a ella
o bueno, en este caso a él, sobre algún problema, entonces ahí sí, I will. ¿Por qué? Porque es que hablaré. Entonces, ahorita les hago una explicación de lo que les acabo, del link que les acabo de enviar, así que... Ok, entonces, the next one, David. I think I'm going to study now. Okay, and what about you, Oscar? La segunda, Uh-huh. I think I will going study now. Okay, and what about you, Sebastián? Wait, No problem, Oscar. Sorry, sí, Sebastián. Don't worry, ok, Oscar. Ahorita pues, esa es la idea de la actividad, ¿sí? Que eh, comparemos y que veamos por qué es tal cosa, ¿sí? Así que no ok, importa, no le voy a decir ahorita, mientras que todos la dicen, y ya después sí, vemos la correcta, La ¿ok? segunda, profe, ok. Yes. eh, la segunda me quedó. I think that I'm going to study now. Ok, ¿y por qué I think that? Porque es, digamos, el think también se puede usar para, digamos, yo pienso o yo creo. That es como que, ¿no? Pero en este caso no es necesario que lo use. Entonces, La oración que dijo David es correcta. I think I'm going to study now. bueno, profe. Sí, porque a veces las oraciones no se traducen literalmente, ¿sí? Eso ahí para que tengan cuenta, pero no necesariamente se traducen literalmente, o sea, sí hay que tener en cuenta qué es lo que realmente nos está diciendo y que podemos, que al quitarla, no, esa palabra, en este caso que, nos afecte pues lo que queremos decir en la oración. Siempre es importante saber lo que queremos decir en la oración, pero sí. Entonces, you're right, David. Bueno, profe, muchas gracias ahí por el Okay. consejo. Ok, no problem. En Oscar, la tercera. Ok, ok, teacher. ¿Cuál? ¿La de ella? ¿Ella será profesora? Yes. Ok, yo la dejé. She will be a teacher. Ok. And what about you, Sebastián? Yo también esto la dejé lo mismo. She will be a teacher. And what about you, David? Yes, she will be a teacher. Ok. Entonces sí, el uso de will está bien, pero ahí utilizamos become. Eso es un verbo irregular que es como convertirse. ¿Sí? Oh, Entonces, oh, ella en este caso está diciendo, este verbo se parece mucho a devenir, que es came, come. No sé si lo han escuchado, el verbo sí, venir. profe. Sí. Este es become. Become, became. Ah, Yes. Entonces, ¿por qué? Porque ella se convertirá. En este caso, como le decía a Sebastián, no se traduce literalmente. Entonces, podemos hacerle otros usos. A veces se puede utilizar de otra forma, pero en este caso, lo correcto es decir, she will become a teacher. Okay? Bueno, profe. But it's okay. You use will very good. Bueno, And profe. the last one, David. Will he become the boss? Okay. And what about you, Oscar? em, esa era en pregunta. Sí, Wi- entonces en este caso la tenemos que hacer ¿cómo nos quedaría ahí yo, en yo la dejé solo en pregunta. Will, will he become the boss? Y Sebastián, what about you? Sí, profe, yo también esto la dejé. Igual. Pero entonces la Will, pregunta ¿cómo es? will he become the boss? Entonces, ¿por qué ahí sí utilizaron become y en el otro no? Porque, o sea, Bueno,
bueno, el otro dice será y en este caso Sí, dice que se se convertirá. convertirá. Teacher, No es literal, pero una sí, sí, preguntita. yes, Oscar. O sea que en la anterior, en la de ella será profesora, quedaría she will become teacher, a A teacher. teacher. Yes. Ah, ok, vale, thank you. Sí, es lo mismo, sí. Entonces, en este caso, pues también estamos diciendo pues que ella se convertirá en una profesora, ¿sí? Será una profesora. Entonces, pero pues utilizamos will para decir que será una profesora. Entonces, no sé si ahí ahora sí ya tienen como una idea más clara. A ver, esto es más de práctica. Tal vez si pueden ver alguna... entonces acá les estaba diciendo del ejemplo. Let me share with you the screen with the example about going to. Ok, entonces ahí está el ejemplo, ahí lo pueden ver. Entonces, in the affirmative form, I'm going to see you tomorrow. Entonces sí, acuérdense que eso es algo, going to es como algo que uno va a hacer. El otro es como la acción que también pues que se hace, pero es como más lejana. Entonces por eso como la flechita será que esto es más cercano y esto es más lejos porque yo no sé, por eso, por ejemplo, en el caso de she will become a teacher, ¿sí? Ella será una profesora. ¿Cuándo? No sabremos no sabemos en 2 o 3 años tal vez, ¿sí? Entonces no tenemos certeza, como que no es tanto así que sea incierto, porque este no es incierto, will no es incierto, pero sí es algo que es como más futuro, ¿sí? Este es más un futuro más próximo. Going to es un futuro más próximo, que está más cerca de, que uno está como más seguro de que lo va a hacer. Lo otro también, pero pues tomará más tiempo. Sí, no sé si ahora sí como que me hago entender. Entonces ahí el ejemplo igual, entonces I'm going to see you tomorrow, en la forma affirmative way. En negative, I'm not going to see you tomorrow. Entonces utilizamos que el verbo to be en el presente. Entonces que para decir que, para hablar sí, de la primera persona, entonces I'm not, ahí está la forma corta. Está diciendo que el verbo to be en el presente, más not, entonces I'm not, plus going to, y plus complemento. Sí, entonces complemento pues el verbo que sigue, lo que queremos agregarle ahí. Entonces la forma interrogativa, am I going to see you tomorrow? Entonces sí, se está preguntando que si la va a ver mañana, ¿sí? Entonces es un futuro más cercano, going to, que como que tenemos un poquito más de certeza. Lo otro no es que no tengamos certeza, pero que se va a lograr y que va como es más a largo plazo, es más cerquita y es algo que voy a hacer. Lo otro es que como que en español will es yo los verbos en futuro, los que nosotros normalmente conocemos, los que llevan tilde, que trabajaré, estudiaré, viajaré y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces práctica, esto con práctica se logra. Entonces igual ahorita creo que solamente se equivocaron en uno, pero utilizaron bien will. Entonces, es cuestión de práctica. ¿Listo? Listo, teacher. Sí, eso es todo. Igual en la práctica van saliendo las preguntas y las dudas, Sí. porque si por ejemplo en turno bueno, ahí en la estructura decía que no iba con to, entonces pues uno le surgía la duda al respecto. Yes, entonces sí, hay esos, no olviden practicar y seguir con eso, porque eso es importante por eso si ustedes practican, yo la verdad no dejo tareas porque pues nos dijeron pues que la idea es que ustedes practiquen, pero tampoco cargarles de trabajos adicionales, porque pues todos estamos en la universidad y tenemos trabajos y como que más trabajo, pues no es la idea, sino que ustedes vean acá, pero que sí practiquen, porque pues si ustedes practican van a encontrar dudas, y si encuentran dudas me las pueden hacer después, pero si no, entonces sí es más difícil para mí saber, y para ustedes que realmente aprendan lo que estamos viendo, ¿listo? Entonces siempre vean eso,
y estén activos con los links o las cosas que yo les envío, porque eso también les complementa la actividad. Entonces, so now I'm going to read for you. Entonces vamos a seguir con la dinámica de leerles. And you only listen to me, and then I'm going to share with you my screen. Okay. A typical day for the Dobson family. Mark and Daniela work hard all day during the week. They like to wake up early so that they can leave the house before rush hour. Traffic in Miami is very heavy, and a daily commute to work can be quite stressful. By leaving the house early in the morning, they beat the traffic heading to Miami. Mark and Daniela usually pack their lunch and take it into the office. Eating in restaurants every day can get expensive, and it's not very healthy. Taking their lunch to the office 3 to 4 times a week allows them to save money and eat healthy home-cooked meals. After work, they get home around 6 p.m. They are usually very tired after a long day at the office. As soon as they get home, they sit down to watch the news and talk about their day. They usually drink some coffee while they chat and perhaps munch on a few cookies. The kids get home from school a little early. Until their parents get home, they watch TV or play on the computer. Mark and Daniela have 2 kids, James and Ariana. James is 11 and Ariana is 12. James usually has soccer practice after school. Ariana has tennis practice. At 7 o'clock, they all take a walk outside. The weather in Florida is sunny and hot most of the year, but the evenings are usually very pleasant. They usually walk to one of the nearby parks and play with the frisbee. This way, they have a chance to get some exercise and take in some fresh air. For Mark and Daniela, sitting in an office all day is not a very healthy way to spend the day. So they have made their evening walks part of their routine. After they get home, the children sit down to finish their homework. Daniela gets dinner ready while Mark helps the kids with their homework. At 8 p.m., the family sits down to light dinner. After dinner, the children finish up their homework and go to bed. Mark and Daniela usually stay up a little longer. They put away the dishes, tidy up, and make sure the lunch are packed for the following day. Once they get into the bed, they watch sitcom or 2 on television and go to sleep before midnight. Okay, now I'm going to share with you my screen and you can see the read. Okay, entonces, esta es la lectura. Entonces, I'm going to start with David. David, can you see my screen? Yes. Okay, read for us this part, please.
¿Cuál parte? This, To- this one. Todo. Everything you see. Yes. Ah, Es ok. que son dos hojas. Ok. A typical day for the Dobson family. Mark and Daniela work hard all day during the week. They like to wake up early so that they can leave the house before rush hour. Traffic in Miami is very heavy, and a daily commute to work can be quite stressful. By leaving the house early in the morning, they beat the traffic heading to Miami. Mark and Daniela usually pack their lunch and take it into the office. Eating Eating in restaurants every day can get expensive and is not very healthy. Taking their lunch to the office 3 to 4 times a week allows them to save money and eat early home-cooked meals. After work they get home around 6 p.m. They are usually very tired after a long day at the office. As soon as they get home, they sit down to watch the news and talk about their day. They usually drink some coffee, will take chat, and perhaps munch on a few cookies. The kids get home from school a little earlier. Until their parents get home, they watch TV or play on the computer. Mark and Daniela have 2 kids, James and Ariana. James is 11 and Ariana is 12. James usually has soccer practice after school. Ariana has a tennis practice. Okay, thanks, David. And now, Sebastian, go ahead. Read for us this part. Bueno, profe. Ahí voy. At 7 o'clock, they all take a walk outside. The weather in Florida is sunny and hot most of the year, but the evenings are usually very pleasant. They usually walk to one of the nearby parks and play with the frisbee. This way they have a chance to get some exercise and take in some fresh air. For Mark, for Mark and Daniela, sitting in sitting in an office all day is not a very healthy way to spend the day. So they have made their evening walks part of their routine. After they get home, the children sit down to finish their homework. Daniela gets dinner ready while Mark helps the kids with their homeworks. At 8 p.m., the family sits down to a light dinner. After dinner, the children finish up their homework and go to the bed. Go to bed. Mark and Daniela usually stay up a little longer. They put away the dishes, tidy up, and make sure the lunch are packed are packed for the following day. Once they get into bed, they watch a sitcom or two on television and go to sleep before midnight. Ya, teacher. Okay, thanks, Sebastián. Sí, ahí ando un poquito así como enfermo, entonces así se me Okay, escucha. but I Ajá. understood everything you Bueno. read. Okay, now,
Oscar, read this part again for us, please. Okay. A typical day for the Dobson family. Mark and Daniela work hard all day during the week. They like to wake up early so that they can leave the house before rush hour. Traffic in Miami is very heavy and ideally community to work can be quite stressful. By leaving the house early in the morning, they bat the traffic heading to Miami. Mark and Daniela usually pack their lunch and take into the office. Eating in restaurants every day can get expensive and is not very healthy. Taking their lunch to the office door 2 to 4 times a week allows them to save money and eat healthy home cooked meals. After work, they get home around 6 p.m. They are usually very tired after a long day at the office. As soon as they get home, they sit down to watch the news and talk about their day. They usually drink some coffee while they chat and perhaps munch on a few cookies. The kids get home from school a little early. Until their parents get home, they watch TV or play on the computer. Mark and Daniela have two kids, James and Ariana. James is 11 and Ariane is 12. James usually has soccer practice after school. Ariana has tennis practice. Okay, very good, Oscar. You has been practice Okay. because I think you read better than other class. Okay. No sé si ha estado leyendo, pero o esta lectura le pareció muy fácil, pero le entendí mejor. Le entendí, no, veo que está leyendo muy bien. Entonces, congratulations. Thank you. Keep practice readings. It's very important. So, okay, and now I'm going to. Okay, David, what do you understand about reading? The daily routine of the Johnson family. Yes. No sé decirlo todo en inglés. No problem. Bueno, ahí hablan de la rutina de la familia de Johnson, en especial de Mark y Daniela, que son los dos esposos, y habla sobre cómo se levantan temprano para evitar el tráfico, sobre cómo ellos llevan el almuerzo para no tener que comprar en restaurantes porque es muy caro y poco saludable, y sobre qué hacen cuando llegan a la casa, ven las noticias, comen galletas. Luego que tienen dos hijos, James y se me olvidó el nombre de la niña. Ariana. Y como ellas se los esperan a los papás porque ellos llegan más temprano y que James tiene 11 años, ella tiene 12 y ellos tienen después de clase el hijo clase de soccer y la hija clase de tenis. Y ya. Sorry. What about you? Thanks, David. What about you, Sebastián? Are you agree with David or? Yo la verdad esto fue que, o sea, leí, pero no así, o sea, no fue
no fui así como muy concentrado, o sea, no le puse así como mucha pues atención, sino que solamente leí. Entonces así, pues, lo único así que recuerdo fue que eran así como de que, así como de como de rutinas, ¿no? Digamos que eran como que una familia, era Mar y era Ujú. esto, y Daniela, ¿no era? Mar. Yes. Entonces, sí, o sea, era así como de las cosas que hacían ellos Ok, ok, con los entonces ahí, hijos. así, entonces sí, intente que cuando lea también vayan, que entienda, por lo menos no todas las palabras, a veces hay unas que uno no conoce, pero Ah, hay otras que le dan a uno una idea de lo que trata el texto. Entonces, siempre pues tratar de hacer eso. Para eso es que yo les pongo estas lecturas más, es para que ustedes comprendan, lean y comprendan. Se escuchen bueno, como profe. estamos leyendo y todo, porque pues eso les ayuda mucho. And what about you, Oscar? Bueno, la lectura pues hablaba de la familia Damson, bueno, de los esposos Mari y Daniela y que tienen sus dos hijos, Ariana y el otro muchacho Uh de -huh. 11 y 12 años, bueno, que ellos van al colegio, que practican deportes, tenis y el otro no me acuerdo, eh, que usualmente Daniela toma café con galletas y que el tráfico es como muy estresante y Sí. que ellos por lo general llevan su almuerzo porque no les gusta o bueno, les parece como no muy rico en restaurantes y por lo que es muy costoso. Y por lo saludable, había una palabra healthy, que es saludable. Yes, yes. Yes, very good. Yeah, that's it. Entonces, eso es lo que pues, está hablando de la rutina de una familia. Dice ahí, a typical family, no sé qué. Bueno, eso. Entonces, lo que está hablando ahí, a typical day. I'm sorry, a typical day. Entonces, pues está hablando, sí, de la rutina de una familia, que hace allá, las cosas que hace, las actividades que tiene con sus hijos, etcétera. Entonces, sí, intenten pues que cuando lean también comprendan lo que están leyendo. Y pues hay unas palabras que sí no se entienden, pero las demás nos dan el, el significado, nos lleva como a una idea de lo que trata el texto en sí. ¿Ok? Ok, now, no sé si tienen alguna pregunta, any question about this subject, about or No. everything is clear in... No, teacher, Yes. no Yes. problema. Es lo que Okay, decíamos antes, que todas las preguntas van surgiendo a medida que uno va haciendo los ejercicios, desarrollando las actividades. sí, si ustedes practican, I'm going to say, I send you a link about comparative and superlative adjectives. Entonces, este video está en inglés. Eh, no sé a ustedes cuál les gusta trabajar más, si el americano o el británico, pero este es el señor de este canal de YouTube. Habla súper despacio. Yo personalmente le entiendo muy bien, o sea, se le entiende muy bien y usa imágenes. Véanlo, ahí tiene varios videos sobre todo lo que hemos visto, que creo que este era uno de los videos, era justamente el que les iba a mostrar hace, no sé cuándo fue, que les quería mostrar, era de él. Entonces, la verdad explica muy bien. Entonces, a veces uno con las imágenes y con los ejemplos se entiende más, así que no se me hace tan difícil o que hable muy pronunciado el británico, así como para que uno se confunda, no le entienda, así que dedíquenle 5 o 10 minuticos que ahí les va a ayudar también. Entonces, y el video anterior, que es pronunciation about irregular verbs, regular verbs in the past. ¿Sí? Entonces, para que ustedes practiquen, no sé si se los envié la clase anterior, pero no estaba segura. No, teacher. Ok, entonces él sí este también es un buen canal que les puede servir, que tiene incluso unas listas de reproducción, y él maneja lo que es inglés desde cero, inglés básico, inglés, y todo eso le explica súper bien. También les recomiendo ese canal.
muy, muy bueno. Cuando yo tengo dudas o eso también voy ahí porque sí, la verdad explica bien y como él habla en español, pues es colombiano. Así que muy bueno, la verdad lo recomiendo para que también, no importa, de vez en cuando pasen por ese canal y vean lo que es muy bueno. Entonces, en este caso, pues los verbos irregulares, porque como hay unos que se pronuncian et como una T, el otro es como una D, entonces ahí él más o menos le ayuda a uno, les da una como la explicación de lo que, la forma correcta de pronunciarlo, sino que el video es un poquito largo y no se los puedo poner acá, y pues mi pronunciación no es muy buena, entonces no los quiero confundir y quiero que lo aprendan de él, o sea, que practiquen con él, y ya después pues sí pueden ver un video en inglés, como tal, para que conozcan ya lo que es un nativo. Entonces, tengan en cuenta eso. No sé cómo les habrá ido con la aplicación que les envíe, si la han usado. Yes. ¿La ha usado, David? Yes. No la entiendo. Sí, lo he usado. Ok. And what about you, Oscar, and Sebastián? Sebastián dice que, pero dice que sí se puede conectar al computador. No, teacher, no la he usado. Ok, entonces practiquen ya sea con los verbos, con las lecturas. Sí, el otro día que Fernanda dijo que sí se podía en el computador, pero no sé, la verdad, ustedes que de pronto Sebastián maneja más eso, no sé cómo será que se puede instalar ahí. La verdad, yo nunca he usado una aplicación así como tal en mi computador, entonces no sabría decirle cómo, pero Fernanda dijo que sí. Así que no sé, ella dijo, pues depende como del Windows o algo así, dijo. Entonces, ahí ustedes, pues si pueden, la pueden descargar ahí, la ven y la repasan eso. Y no olviden ver esos videos y me cuentan en la próxima clase cómo les fue. Entonces, that's it for today.